Queridos amigos, bienvenidos. Hoy vamos a tener nuestro octavo episodio de Memoria Histórica del Ecuador y vamos a abordar dos temas, la encomienda y la hacienda. Por un lado, tenemos que remontarnos primero a finales del siglo XV, cuando Cristóbal Colón llega a las islas del Mar Caribe. Ya a partir de su segundo viaje, cuando llegan verdaderas oleadas de peninsulares a ocupar espacios, territorios nuevos de estas islas, la reina Isabel concede a los conquistadores encomiendas, es decir, les entregaba comunidades para que estos conquistadores vayan en pos de evangelizarlos. Esto ya se instituyó, como digo, desde finales del siglo XV y por supuesto en el siglo XVI también va a extenderse como sistema tanto en Nueva España como en el Virreinato del Perú en lo que corresponde Sudamérica. Y es de esta forma como también llega a territorio quiteño. Pensemos que en la ciudad de Quito ya están instituidas las organizaciones monárquicas, hablamos del Cabildo por un lado y la Real Audiencia por el otro, sin descuidar también que desde el lado religioso ya se había fundado también el obispado. Entonces, serán los primeros conquistadores que llegan a esta ciudad los primeros beneficiados con encomiendas. Entonces, gracias al beneficio que entrega la monarquía a estos conquistadores, la orden del beneficio llega primero al virreinato y es el virrey el que encarga al presidente de la Real Audiencia, en este caso de Quito, para que ejecute. Sin embargo, esta ejecución tiene que hacerlo en comunidad, en acuerdo con el cabildo, para determinar justamente cuáles son las comunidades que se iba a otorgar a tal o cual encomendero, como es el nombre que va a llamarse a partir de ahora este conquistador, que tiene que ir a territorio, a la comunidad fuera de la ciudad para evangelizarlos. Entonces, luego de este proceso que sigue, el encomendero tiene que hacerse presente en la comunidad originaria, comunidad de los pueblos originarios, para dar a conocer que a partir de entonces él va a reemplazar literalmente a su cacique, al líder que regía, que normaba, que direccionaba esa comunidad, con el fin de evangelizarlos. Los va a cristianizar, los va a enseñar en algunas prácticas manuales, pero también les va a proteger. Eso evidentemente en muchas comunidades no es bien visto, porque claro, de buenas a primeras dejaban de tributar, como había sido por antonomasia su tradición, a su cacique, y ahora tenían que tributar a un nuevo dueño de la comunidad, un dueño que había sido otorgado mediante un beneficio regio de parte de la monarquía, sin acuerdo justamente con la comunidad. Por tanto, no en todas van a sujetarse a este nuevo sistema. Entonces, el encomendero tiene la obligación de llegar a la comunidad. Ojo que ha sido solamente entregado en manos de él la comunidad, no ha sido repartido a tierras. Él es solamente, digamos, el encargado de ir y evangelizar esa comunidad, de educarlos, de protegerlos. A cambio de ellos tendrá que recibir una tributación semestral. La tributación lo hacían los meses de junio y diciembre, es decir, justamente en la época de cosechas y de Navidad. ¿Quiénes tributaban?
estaban obligados a tributar los hombres comprendidos en edades entre los 18 y los 50 años. ¿Qué tributaban? Tributaban productos agrícolas, animales, insumos, qué sé yo, leña, ladrillos, paja, lana, qué sé yo. Es decir, especias que le eran beneficiosas para el encomendero. Él determinaba cuántas cargas de leña, cuántas aves, cuántos huevos, la cantidad de los insumos que él iba a requerir. Entonces, lo primero que tenía que hacer es un censo de la comunidad para saber exactamente a la comunidad que le ha sido asignada cuántos iban a ser los hombres tributarios, aquellos comprendidos entre los 18 y 50 años. Pero este es un proceso que rápidamente se pervierte porque el principal fin era ir a la comunidad a evangelizarlo. Luego de ese proceso largo, por supuesto, paulatino, lento, paciencioso, tenía que recibir la tributación. Y digo, empieza a pervertirse el sistema porque el tema de la evangelización queda de lado. Y eso tenía su razón de ser porque sacerdotes para ir a las comunidades no existían. A lo muchos, los pocos que existían estaban recién estableciéndose en la ciudad capital o en los principales pueblos. Entonces era difícil que a una comunidad apartada que le había sido entregada al encomendero llegue un cura o un sacerdote para evangelizarlos, lo cual también significaba que el mismo encomendero debía acometer este cometido, valga la redundancia. Sin embargo, vuelvo y repito, esto pasó a segundo plano. Lo que sí quedó en primer plano es el hecho del cobro del tributo. Entonces, cada 6 meses el encomendero bajaba a su comunidad a recibir su tributación, pese a que no haya cumplido su misión de evangelizarlos, de cuidarlos, de protegerlos, de educarlos. Aquí empieza la perversión porque si originalmente una comunidad, pongamos por ejemplo, tenía 300 tributarios, ¿no es cierto? Muchos de ellos deciden abandonar la comunidad en rebeldía de no someterse a su nuevo jefe, a su nuevo patrono, al encomendero, y abandonaban la comunidad y se convertían en indios forasteros. De tal suerte que en el siglo XVI hay una infinidad de indios forasteros que vagan de un lugar a otro y no se dejan censar en ningún lado porque se resisten a pagar una tributación a alguien que le es totalmente desconocido. Estos indios rebeldes, vuelvo y repito, llegan a conformar verdaderos ejércitos deambulando de un lado al otro. ¿Qué acontece en la comunidad? Quedan reducidos. Entonces, si originalmente habían 300 tributarios, de pronto luego de 6 meses han quedado 250. Pues bien, el encomendero llegaba a la comunidad y cobraba 300 porciones, tal cual había sido el original censo. Habrán habido reclamos de la comunidad porque es que como faltaban 50, ellos tenían que redoblar esfuerzos para pagar las 300 tributaciones. Y el fenómeno se va agravando conforme van pasando los tiempos, porque cada vez van a ir saliendo indios rebeldes, de tal suerte que esa comunidad luego quedaría con 200. Pues los 200 tenían que pagar a la final 300 tributaciones al encomendero. Es un proceso perverso que tarde o temprano va a tener que fracasar, porque empezó a ser paulatinamente un proceso de explotación a los pueblos originarios. ¿Cómo ejecuta el encomendero este proceso? Pensemos que las comunidades originarias están dispersas en la periferia de la ciudad.
La lógica comunitaria que ellos manejaban era el tener su chocita y al lado de ella su chacra, donde elaboraba los productos agrícolas o cuidaba los animales domésticos. Ese era su mundo. Más allá, vecino, había otra choza, otra chacra y así. Es decir, había comunidades absolutamente dispersas en el territorio. Eso causaba un problema al encomendero, porque claro, cada 6 meses él tenía que llegar a la comunidad y recorrer casa a casa recogiendo la tributación, por supuesto de los pobladores que hayan quedado. Muchos ya dejaron abandonada la choza, dejaron abandonadas las tierras y así sucesivamente. Entonces se les ocurre a los encomenderos, y este es un fenómeno justamente del proceso de la encomienda, en que van a hacer las famosas reducciones de indígenas que se llama. Es decir, ubicaron un sitio adecuado en el cual sugirieron armar la plaza, ahí estructurar, construir la capilla y al mismo modelo que se ha hecho en las anteriores, en las grandes ciudades, también se va a replicar en estos pequeños, digamos, asentamientos humanos, con calles transversales y longitudinales en torno, digamos, de una plaza y una capilla. Entonces el modelo se replica. Aquí es donde van a estar obligados todos los pobladores de la comunidad a construir sus chozas, porque eso va a facilitar el que, por ejemplo, en el supuesto caso de que baje un domingo el encomendero para evangelizarlos, los concentre en la capilla. Eso le va a favorecer justamente el proceso. También le va a favorecer el proceso de recolección de la tributación. Cada 6 meses todos están juntos en la plaza y les entrega al encomendero todas las especies consabidas. Entonces es así como van apareciendo también estos pequeños pueblos que originalmente eran las comunidades. Pero vuelvo a insistir, el encomendero no era dueño de las tierras, él era solamente el encargado de la comunidad de protegerlo, de evangelizarlo y a cambio de ello recibir la tributación. Que como vemos, con el pasar de los tiempos, la tributación se vuelve una carga pesada para la comunidad que cada vez va quedando reducida en el espacio territorial que ellos ancestralmente ocupaban. De tal forma que el encomendero estaba prohibido de ir a la comunidad y construir casa allá, porque ahí no tenía el espacio. Él era un visitante nada más. Entonces, los tributos, como vuelvo y repito, se entregaban cada 6 meses. Pero si el proceso se pervierte en términos normales, si es que se puede llamar así, pensemos que el encomendero también opta, y esa es una figura que se repite en varias ciudades, por arrendar su encomienda. Entonces, de la encomienda X, él sacaba, qué sé yo, 300 porciones de especies, 300 tributaciones, él arrendaba por las mismas 300 a otra persona que se encargue de entregarle a él sus 300 porciones y el arrendador, en cambio, llegará a comunidad para sacar más, porque él tiene que sacar también la tributación para su beneficio. También va a significar mayor explotación entonces para las comunidades. De tal suerte que con el pasar de los años, muchos han abandonado las comunidades y estas tierras quedan abandonadas. Cada vez la comunidad se desarticula, ya no funciona el sistema antiguo de reciprocidad, ¿no es cierto? Miren que esas comunidades antiguamente, si tenían que hacer causa común para abrir una acequia, todos hacían una minga, hacían causa común para construir, mejorar la casa del cacique, del vecino que cayó en desgracia, es decir, el sistema comunitario se había desarticulado con esta presencia del conquistador encomendero. Esto es lo que va sucediendo con los encomenderos que tienen en las cercanías, digamos, de la ciudad. Pero también en las partes lejanas se han entregado encomiendas.
De tal forma que en cada una de estas pequeñas comunidades van emergiendo también las capillas y el proceso de evangelización se va ampliando. No obstante, hay encomenderos que reciben a más de una encomienda, dos o tres, sino también reciben minas de explotación de minerales, sea oro, de plata también, en sitios totalmente lejanos, por ejemplo, de la ciudad de Quito. Hablemos de zonas como Zaruma, en la actual provincia del Oro. Entonces, estos encomenderos se les ocurre que a los miembros de su comunidad les exige a un cierto número de ellos que le entreguen en especies la tributación y a otros los recluta para que le paguen su tributación pero en trabajo. Entonces se los lleva a la mina para que exploten los minerales. Y ese era un trabajo realmente lapidario, un trabajo extremadamente brusco, difícil, de tal suerte que quien salía de una comunidad cercana a Quito, por ejemplo, y se iba a Zaruma, literalmente iba y moría, ya envenenado, accidentado, qué sé yo. Eran pocos los que realmente regresaban. Entonces el encomendero sacaba beneficio de la encomienda, también de las minas. Ojo que el trabajo que estos encomendados ofrecían al encomendero es lo que se denomina la mita. No hay que confundir con la mina. La mina es en sí mismo el espacio de explotación de minerales, pero la mita consistía en que el encomendero sacaba a miembros de su comunidad para que le paguen la tributación, pero en trabajo, sea en la mina o, por ejemplo, el encomendero tenía su casa en la ciudad y se los llevaba como gañanes allá para que atiendan, digamos, las refacciones que sean necesarias en la casa. A otros se los llevaba para atender la huerta, que se les llevaba para hacer limpieza, que sean aguateros porque había que llevar, digamos, el agua de las piletas de la ciudad a la casa, etcétera, etcétera. Entonces, queridos amigos, el tema de la encomienda poco a poco se va pervirtiendo porque cada vez se va explotando de mayor manera a las comunidades que se van quedando en territorio, porque muchos, vuelvo y repito, se convirtieron en indios forasteros. Sin embargo, estos beneficios no solo les dan a los conquistadores, sino también se entrega encomiendas a las órdenes religiosas, de tal suerte que dominicos, agustinos, franciscanos, jesuitas están también distribuidos en territorio con comunidades. Ellos sí están posiblemente evangelizando, pero no descuidan las órdenes religiosas de sacar provecho. Y claro, ahí los más beneficiados van a ser ellos porque el momento que logran, digamos, adoctrinarlos, las poblaciones originarias son demasiado condescendientes con los curitas que les llegan a evangelizar y les otorgan cantidad de bienes que paulatinamente van enriqueciéndoles. Un caso muy particular es el de los jesuitas que en el Valle del Chota instituyeron el desarrollo productivo de un cierto tipo de producción agrícola. Por ejemplo, empezaron a sembrar el olivo para ver si desarrollaban la producción de aceite de oliva. También los viñedos para ver si producían vino. Pero ninguno de estas dos especies vegetales se adaptó al valle cálido del Chota. Lo que sí se adaptó y de manera vertiginosa es la caña de azúcar. Sin embargo, entran en un conflicto los jesuitas, porque si bien es cierto la caña de azúcar empieza a crecer exponencialmente, los pueblos originarios andinos de la sierra no están adaptados para trabajar en una zona cálida como era la del Valle del Chota. Y entonces son los primeros en traer negros esclavos del África. Entonces los jesuitas son
los mayores esclavistas del periodo colonial, especialmente en la producción de caña de azúcar, con la cual van a desarrollar industria azucarera y todos los derivados que podía sacarse de este producto, incluso el alcohol. Alcohol que tarde o temprano va a reemplazar incluso culturalmente las manifestaciones del consumo consuetudinario que tenían nuestras comunidades de la chicha. Es de esta forma como ya terminando el siglo XVI cae en un descrédito absoluto el sistema encomendero, porque es que además recordemos que a mediados del siglo XVI, en 1542 mismo, ya se emitieron las famosas leyes nuevas, con las cuales los reyes intentaron frenar el abuso que estaban cometiendo los encomenderos con sus comunidades. De hecho, a partir de ahí se suprimió la herencia, es decir, que si el encomendero moría, los hijos heredaban esa comunidad. No, desde 1542 se suspende el sistema hereditario de las encomiendas, con lo cual trajo el resentimiento de muchos encomenderos con la monarquía. Entonces, como digo, pasado el siglo, ya adentrándonos en el siglo XVII, una vez que han quedado abandonadas las tierras de las encomiendas, los encomenderos empiezan a ponerle el ojo en las tierras. Entonces se van haciendo de ellas mediante varios artilugios, y el primero y más socorrido es aquel que les dice a la comunidad: bueno, si no me pueden pagar la tributación, denme tierras. Así, de esa forma, entonces se va haciendo acopio paulatinamente de las mejores porciones de territorio el encomendero. Originalmente no había sido asignado a tierras, pero con el declive, con la hecatombe que vive la comunidad y el abandono del territorio de sus pobladores, ellos se van haciendo dueños del territorio. Y como les digo, sea por compra, por donación, por mil artilugios, van encontrándole los mecanismos para apropiarse de ese terreno. En esos terrenos van a dar inicio a un nuevo sistema de explotación, esta vez con el nombre conocido, porque pervive incluso hasta el día de hoy, que se llama la hacienda. Una vez que el encomendero ya dejó esa figura y ahora es un terrateniente, es donde él va a empezar a desarrollar un sistema productivo tal cual el modelo feudal que se manejaba en Europa cuando ellos, sus antepasados, habían llegado en periodo de conquista. Es decir, tener un territorio como rey y ahí desarrollar todo lo que él se le ocurra. Mal que bien, en estos latifundios, los encomenderos, que ahora ya cambia el nombre porque empiezan a ser los futuros hacendados, los terratenientes, los que van a desarrollar un sistema productivo de acuerdo a su criterio. Es decir, si logra, juntar 100 hectáreas de terreno, pues él verá si 50 dedica a agricultura y 50 a ganadería, o 75% a lo uno y el 25% al otro. Ya es decisión de él, porque él es ahora el dueño del territorio. Por lo tanto, como se ha apropiado de los mejores territorios de la comunidad, esta última, la comunidad, ha quedado reducida con pequeñas parcelas, territorios los más escabrosos, de tal suerte que, es la ahora floreciente hacienda la que va a imponerse especialmente en el mundo andino. Estos terratenientes, como les digo, van ahora sí a tener el pleno derecho de construir una casa, la famosa casa de hacienda, con jardines, con pesebreras. Él ya va a desarrollar como tenga a bien su, pequeño mini feudo. En torno de la casa de hacienda permite que sus trabajadores, a los cuales él contrata, él decide cuántos va
a contratarlos como labriegos de la hacienda, les permite también que construyan chozas cercanas, de tal forma que se replica de alguna manera aquel modelo, vuelvo y repito, feudal que caracterizó la Edad Media en Europa. Entonces la hacienda ya va a empezar a jerarquizar también las labores. Entonces van a aparecer personajes como el mayordomo, el mayoral, el cuentario, los mismos peones encargados y especialistas, unos de los sembríos, de cuidar los cercados, otro del regadío, los acueductos, otros serán los encargados de cuidar los animales, del ordeño, etcétera, etcétera. Es decir, dentro de ese territorio va a empezar a desarrollarse todo un sistema de explotación, sea agrícola o ganadera, siempre al mando del terrateniente, que es el que toma en última instancia las últimas decisiones. Pensemos también que dentro de la hacienda al hacendado se le puede ocurrir también tener ovejas. Por lo tanto, puede abrir un obraje, es decir, una industria para textiles. Y eso también desarrolla otro modelo de explotación dentro de la misma hacienda. Ahora vamos a ver por qué es que es un sistema de explotación. Porque todos sus trabajadores ahora van a recibir un salario. Insuficiente, por cierto, de tal suerte que con el pasar de los tiempos este trabajador va a tener que paulatinamente irse endeudando. De hecho, el hacendatario, el hacendado, tiene, digamos, esa libertad de irlo endeudando. Cada vez le va dando suplidos, de tal suerte que este trabajador va a llegar incluso a la muerte con una deuda gigantesca. Y esa deuda va a quedar de herencia para sus hijos. Ellos van a tener que seguir trabajando en la hacienda para ir pagando esa deuda y o seguirse endeudando más. De tal suerte que estos pobladores van a llamarse a partir de ahora indios conciertos. Ese es el sistema de concertaje, de endeudamiento paulatino. Que vas a hacer una fiesta, yo te presto, vamos, hagamos la fiesta. Pero claro, lo iba esclavizando o semi-esclavizando a este trabajador para beneficio de la hacienda. ¿Cuál era el beneficio que recibía este trabajador? Bueno, tenía un salario y se le entregaba también un guasipungo, pedazo de terreno por ahí muy escabroso, donde él tenía que con su familia en tiempos de descanso ir y trabajar para beneficio de su sustento, porque estaba claro que el salario no le iba a alcanzar. Este también es un proceso por el cual el hacendado puede evangelizarlos, porque en muchas de las haciendas hay capilla, les obliga a que los fines de semana se adoctrinen si lleva un sacerdote o lo hace él mismo. Así es que las haciendas van a tener una relación cercana también con las comunidades que ya desde el tiempo de la encomienda se han organizado en torno de una capilla, una plaza, unas chozas, un pequeño centro urbano, que en tiempos de cosechas o de sembríos el hacendado va a requerir mucho mayor mano de obra, y es cuando hay estos trabajos temporales. De tal suerte que el hacendado se vuelve un benefactor a veces de esta comunidad. Habrán de aquellos buenas gentes, como habrán de aquellos avaros. No, hay de todo. Es decir, a lo largo de la historia de nuestro país, hemos tenido muchos presidentes de la República que han sido grandes hacendados. Pensemos en un Galo Plaza Lazo, el mismo Vicente Rocafuerte o Rodríguez Lara, el conocido Bombita. Sin embargo, este sistema de explotación paulatino que viene de tiempo atrás, desde la encomienda, pasa incluso por la hacienda, llega un momento en que las comunidades campesinas explotan contra sus dueños, contra sus patronos. Y eso ha sido testigo especialmente a lo largo del siglo XIX y del siglo XX. En el callejón interandino del Ecuador muchos alzamientos se han producido y definitivamente incluso con derramamiento de sangre. Porque es que a lo largo de la historia se ha visto que el proceso de explotación a los pueblos originarios ha sido cada vez paulatino,
ha sido cada vez consuetudinario de parte de los conquistadores, y no solo de ellos, sino también de las comunidades religiosas que no se escapan de esto. Comunidades que, vuelvo y repito, si bien es cierto, cumplieron con su cometido de evangelizar, dentro de cada una de la normativa de su orden religiosa, no desaprovecharon la oportunidad también para hacer grandes empresas. Por eso es que los jesuitas llegaron a tener la gran cantidad de riquezas materiales a la postre que en 1767 van a ser expulsados de todos los territorios españoles aquí en América. Pues bueno, mis queridos amigos, hemos abordado estos dos temas, la encomienda y la hacienda, y les invito para los próximos capítulos a abordar, por ejemplo, el famoso siglo XVII en el que Quito va a disponer, funcionando a la vez, simultáneamente, 3 universidades. Así es que les espero para una próxima oportunidad. No dejen de suscribirse a nuestro canal y hasta entonces. Muchas gracias y hasta luego.